Pues bueno, buenos días. Eh, Creo que ya hay suficiente auditorio para comenzar el curso. Bueno, el día de hoy les vamos a empezar a hablar sobre el impuesto al valor agregado, un poquito enfocándonos a la logística internacional. Veo algunas caras nuevas, unos usuarios que no logro ubicar, entonces pues me voy a presentar. Mi nombre es Mariana Ciprés y yo formo parte del área de contabilidad de impuestos, en específico del área de Freight Forwarder, y ahorita por el momento estoy encargada de impartirles este curso. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Vamos a comenzar primero en el curso, pues viendo un poquito de manera general lo que es el impuesto al valor agregado, y después vamos a ir viendo las particularidades de lo que es la aplicación de este impuesto en la logística internacional. Bueno, pues comenzamos. Como saben todos los contribuyentes estamos obligados a hacer pues aportaciones al Estado, que son nuestros impuestos. Los impuestos se dividen en impuestos indirectos y directos. Los impuestos directos son los que gravan directamente a la riqueza del contribuyente o de la persona. Por ejemplo, el más importante que tenemos es el impuesto sobre la renta, que se grava directamente a los ingresos, en este caso, por ejemplo, de las empresas o bien de las personas físicas, ¿no? Por ejemplo, un asalariado, en nuestro caso, por ejemplo, GEA, nos retiene un impuesto a cuenta del ingreso que nos está pagando, y GEA lo entera al SAT, ¿no? Al Estado. Y por otro lado existen los impuestos indirectos, que no tienen un efecto patrimonial en las personas o en el contribuyente directamente, sino que se traslada al consumidor final. Y más que nada estos impuestos afectan al consumo, como el IVA y el IEPS. Y pues el IVA es del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el IVA? El IVA es el impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. Y bueno, pues ¿por qué debemos de pagar el impuesto? Pues, pues porque así lo marca la Constitución en primera instancia, y bueno, porque pues es una fuente de ingresos importante para el Estado. Ahora bien, la ley del IVA me marca en su artículo 1 quiénes son los sujetos obligados al pago del IVA. Y me menciona que son las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. El primer supuesto es la enajenación de bienes, el segundo, prestación de servicios independientes, arrendamiento, y por último, la importación de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que realicen cualquiera de estas actividades en territorio nacional están obligadas al pago de este impuesto. Pues nosotros nos vamos a enfocar a lo que es, ya comenzando un poquito con la parte de la logística, pues es un servicio, y nos vamos a adentrar en la fracción segunda del artículo primero de la ley del IVA, que nos dice, la ley del IVA en el artículo 14 nos define qué es la prestación de servicios. Y pues para la ley la considera que en su fracción primera, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. En segundo lugar, y el que nos atañe más, es el transporte de personas o de bienes. La fracción tercera nos dice que es el seguro, afianzamiento y reafianzamiento. El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución. La asistencia técnica, la transferencia de tecnología, y por último, toda la obligación de dar, no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por la ley como uso o goce temporal de bienes. Una observación importante es
que no, por ejemplo, los salarios al ser ingresos solamente están eh, sujetos al pago de ISR. Los salarios no son objeto del impuesto al valor agregado. Las tasas a las que en las que se van a calcular este impuesto se encuentran en el artículo 1 y la general es la del 16%. Este impuesto se tiene que trasladar de forma expresa y por separado en las facturas. Es por eso que nosotros vemos en los FDIs que existe un subtotal, un IVA y el total, o en su caso si hubiera una retención, pues se expresa en la factura de forma separada. Además de la tasa general del 16%, existe la tasa cero, que se encuentra fundamentada en el artículo 2A, los exentos, que son el artículo 9, el 15, el 20 y el 25. Y por último, y es un concepto que manejamos en, pues en la industria del freight forwarder, es el objeto de IVA. Encontré una definición interesante que marcaba en el anteproyecto de ley que no procedió para este año, sin embargo se me hizo una definición oportuna, que nos mencionaba o nos definía que los actos o actividades no objetos de IVA son aquellos que realiza el contribuyente diversos a los establecidos en el artículo primero de la ley, por los que obtenga ingresos o contraprestaciones. O sea, eso quiere decir que todos aquellos ingresos que no se encuentren en el artículo primero, como era la prestación de servicios, el transporte, que no se encontraran ahí, iban a caer en el supuesto de objeto de IVA. Ahora bien, como tenemos aquí muchos compañeritos que no, para tener un poquito más claro qué es un freight forwarder y para todos aquellos que a veces me preguntan, ¿y qué hacemos? Y así. Entonces, pues decidí explicarles un poquito, eh, tomando de la fuente de DCB, se me hizo una definición bastante clara, que es un freight forwarder y ya de ahí partir hacia la aplicación. Pues un freight forwarder es un agente de carga y no es más que un negocio que organiza envíos o distribuciones para empresas. Es básicamente, ¿no? O sea, él lo organiza para que de un punto origen se lleve a un punto final. Y más que nada es un intermediario entre, pues, pues sí, lo que les comentaba, el punto inicio, que sería el remitente, y el punto final de distribución. Ellos organizan mmm, varios servicios de transporte y se utilizan más el marítimo, el aéreo y por carretera. Entonces es básicamente un servicio de logística lo que presta un freight forwarder. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, muchas gracias. Perfecto. Si tienen alguna duda, paro y la vemos. Ahora, pues vamos a lo, a lo importante. Ya teniendo la definición y sabiendo, teniendo un poquito más claro qué es un freight forwarder, ahora vamos a ver los, el fundamento y la aplicación del IVA en los servicios que ofrece una empresa de este tipo. Por ejemplo, para empezar, vamos a ver el artículo 29 de la ley del IVA que nos define qué es la exportación de bienes y servicios. Y bueno, nos dice que las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% del valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios cuando unos u otros se exporten. Eh, para los efectos de esta ley se considera la exportación de bienes, el, la exportación que tenga carácter de definitiva, la enajenación de bienes intangibles realizados por una persona residente en el país, a quien reside en el extranjero, el uso o goce temporal en el extranjero de bienes intangibles proporcionados por personas residentes en el país. Cuarto, el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de
asistencia técnica, servicios técnicos, etcétera, operaciones de maquila, submaquila para exportación, publicidad, comisiones, seguros y reaseguros, operaciones de financiamiento, filmación o grabación, servicio de atención en centros telefónicos de llamadas y por último, que es la que nos atañe un poco más, que es la transportación internacional de bienes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer uso de este fundamento para facturar usando la tasa cero en el caso de la transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país y los servicios portuarios de carga, descarga, alijo, almacenaje, custodia, estiva y acarreo dentro de los puertos e instalaciones portuarias, siempre que se presten en maniobras para la exportación de mercancías. Para complementar este fundamento, vamos a hacer uso del artículo 60 del reglamento de la ley del IVA, que nos dice que para efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción quinta, o sea, la última que acabamos de leer, quedan comprendidos en la transportación internacional de bienes, la que se efectúe por las vías marítimas, férrea y por carretera, cuando se inicie en territorio nacional y concluye en el extranjero. Esto nos da la pauta para tomar el primer supuesto de facturación, que va a ser una exportación que va a iniciar de cualquiera de las vías de transporte que nos menciona aquí, ya sea marítima, férrea y por carretera, que se inicia en territorio nacional y concluye en el extranjero. Por ejemplo, algún buque que zarpe de cualquier puerto del territorio nacional y termine en Shanghái, por ejemplo, va a ser una exportación y va a estar sujeto a la tasa cero de la ley del IVA. No sé si aquí tengan alguna otra duda. ¿Alguna duda? No, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, para aterrizar un poquito esta parte que les acabo de mencionar, pues vamos a tener, aquí tengo un cuadrito que es bastante ilustrativo y que nos muestra el tipo de vía que podemos utilizar y que nos fue mencionada en el artículo 60 del reglamento de la ley del IVA. Tenemos las vías terrestres, férrea, marítima y aérea. No hemos hablado de la aérea, sin embargo, vemos las primeras tres líneas. Tenemos un transporte terrestre que inicia en México y termina en México. Como lo veíamos, la ley del IVA nos decía que, bueno, nos dice que cualquier actividad mencionada en el artículo primero que se realizara en territorio nacional iba a estar grabada a la tasa del 16%. Entonces, pues aquí tenemos que inicia en México, termina en México, tenemos una residencia aquí en México, pues la tasa será el 16%. Y si tenemos, por ejemplo, un terrestre que inicia en México, termina en el extranjero, automáticamente nuestra tasa a la que será sujeta nuestro servicio será del 0%, con fundamento en el artículo 29 de la ley del IVA y el 60 del reglamento. Eso en cada tipo de servicio, puede ser terrestre, férreo, marítimo, y aplica lo mismo. Otro punto importante es las personas que están obligadas a retener. Dice el artículo primero en su inciso A que están obligados a efectuar la retención del impuesto los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Sean personas morales que reciban servicios profesionales independientes, usen o gocen temporalmente bienes prestados o otorgados por personas físicas. Bueno, pues esto lo conocemos, pues como ya saben, algunas veces pues un doctor,
presta servicios a una persona moral y esta persona moral le retiene las 2/3 partes del impuesto para él a su vez enterarlo al SAT. El inciso B dice que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización. También nos menciona que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. Este es el servicio que o bueno, más o menos viene el inciso que nosotros vamos a ocupar en el ejemplo que veíamos del servicio terrestre, complementando que el servicio terrestre inicia en México y termina en México. Vamos a usar una tasa del 16%, pero también vamos a hacer la retención del 4%, como lo marca el artículo que acabamos de mencionar. Entonces, adicionando este ejemplo, y para dejarlo más de manera completa, pues vamos a incluir el artículo, la retención. En el caso de un terrestre, solamente quiero aclarar que solamente va a ser en la vía terrestre, no aplica ni en la marítima ni en la aérea. Entonces, y bueno, el servicio de la vía terrestre que inicia en México y termina en el extranjero, pues al no tener una base gravable al 16, pues no vamos a hacer alguna retención, simplemente se queda como una exportación. Ahora bien, pues esta parte es para complementar lo que veíamos sobre la retención. El artículo 3 del reglamento de la ley del IVA pues nos marca la mecánica para hacer la retención y nos dice que, bueno, la retención del impuesto a las que se le traslade lo harán en una cantidad menor en los siguientes casos. Dice que la retención se hará por las 2/3 partes del impuesto que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado. Cuando el impuesto sea trasladado por personas físicas en las operaciones siguientes: prestación de servicios profesionales independientes, prestación de servicios de comisión y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Esto es pues lo que habíamos visto. En la fracción primera, pues lo que entra en servicios profesionales, arrendamiento o servicios de comisión, donde se hace la retención del IVA de las 2/3 partes de esto. La fracción segunda nos habla ya de la tasa que vamos a aplicar en el autotransporte terrestre, que nos dice que la retención se hará por el 4% del valor de la contraprestación pagada efectivamente. Esto quiere decir que solamente de lo que nos paguen, ¿no? No solamente que esté facturada, sino que se reciba efectivamente el pago. Cuando se reciban los servicios de autotransporte terrestre de bienes que sean considerados como tales en los términos de las leyes de la materia. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, Mariana, un favor, ¿podrías Sí. silenciar a los micrófonos? Hay algunas personas que se les activó Ok. y hacen interferencia. Sí. Creo que ya. Gracias. Listo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es la retención. Pues una retención con el artículo 3 del reglamento de la ley del IVA, en donde estamos reteniendo las 2/3 partes del IVA y el 10% del ISR retenido. Tenemos un subtotal de 1,000, un IVA del 16%, que serían 160 pesos, el IVA que correspondería en 106 pesos, menos el ISR retenido, nos da un total de 953.33 pesos. Ahora bien, tenemos la retención de un flete terrestre. Este es un ejemplo, por ejemplo, nos está diciendo que tenemos
dos conceptos. Tenemos un flete terrestre por 15,000 pesos y maniobras por 1,724. El total pues nos está dando un total de IVA solamente de 2,400 del puro flete y de 275 de las maniobras. Un segundito. En el caso de la factura del flete, solamente vamos a calcular la retención del 4% sobre la línea del flete, no sobre las maniobras, solamente sobre el flete terrestre, que corresponde a un 4%. Bueno, ya partiendo de esto, esa es como la definición que marca la ley para todas este tipo de operaciones. Quería ver lo del flete. Bueno, hemos visto la parte de un servicio terrestre. La ley nos definía el flete terrestre, el marítimo y el férreo. Y ahora me gustaría completarles con la transportación aérea. Este tiene un tratamiento un poquito diferente, sin embargo, pues no es muy complicada. El artículo 16 de la ley del IVA nos dice que la operación de un flete, de una exportación de servicio aéreo, grava al 16%, pero solamente el 25% del servicio, y el resto del servicio se grava a la tasa del 0%. Dice, se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. En el caso de transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicia el viaje, incluso si este es de ida y vuelta. Tratándose de transportación aérea internacional, se considera que únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional. Esta es como, pues es la regla en la transportación aérea, en la exportación. O sea, solamente el 25% del servicio lo vamos a tomar como que se prestó en territorio nacional, y solamente a ese 25% le vamos a calcular el 16% de la tasa general del IVA. Ok, entonces partiendo de esto, podemos ver de manera completa nuestra tablita. Ahora sí ya puedo agregar la vía aérea. Entonces, ya partiendo y revisando pues los fundamentos que nos da la ley para determinar el IVA en la transportación en estas vías, pues nos definió qué pasa cuando es una exportación, cuando inicia en México y termina en México. Pues nos queda claro que se hizo totalmente en territorio nacional y es una actividad grabada al 16%. También nos especifica qué pasa cuando inicia en México y termina en el extranjero. Pues es totalmente una exportación y vamos a utilizar la tasa del 0%. Sin embargo, la ley no nos menciona qué pasa cuando mi servicio inicia en el extranjero y termina en México, o bien inicia en el extranjero y también termina en el extranjero. Como no nos menciona ni nos hace énfasis, como lo mencionaba el artículo, la definición que estaba en el proyecto de ley para este año, que no entró en vigor, pues son actividades que no están consideradas en el artículo primero. Entonces, pues lo vamos a tomar como un objeto de IVA. Entonces, pues no entra ni en tasa cero, ni en exentos, ni en la tasa del 16, simplemente es un objeto, es una actividad por la que no estamos obligados al pago del impuesto. Es por eso que aquí en la tablita, por ejemplo, tenemos un flete marítimo que inicia en México y termina en el extranjero, pues esa es una tasa del 0%. Inicia en el extranjero y termina en México, pues es un objeto de la ley del IVA.
Del flete aéreo, pues inicia en México y termina en México, pues es al 16%. Esa no hay mayor complicación. Tenemos que cuando inicia en México y termina en el extranjero, solamente es el 16% sobre el 25% del servicio. Y aquí tenemos el fundamento legal, que, bueno, aquí en el tema de los fletes aéreos, muchas personas ya pues sí, ya en el medio, ya llevándolo a la práctica, muchas personas lo conocen como una tasa del 4%. La ley no marca una tasa del 4%. Matemáticamente sí nos da un 4%, que es lo que calculamos sobre todo el servicio. Matemáticamente sí es correcto, pero sí, esa tasa no existe y sí se me hace importante mencionarlo. Es el 16% sobre el 25% del servicio. Y bueno, no sé si aquí tengan alguna duda. No, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, aquí tengo el área y bueno, distintas personas han trabajado este archivo que bueno, podemos revisar para que sea un poquito más claro. Un segundito, estoy teniendo un problemita aquí con mi presentación. Listo. Pues bueno, aquí tenemos es un ejercicio que aplicamos y nos ha servido bastante, que es muy similar a la tablita que les presentaba. Simplemente que aquí pues podemos, ¿de qué se trata? Es seleccionar la vía del servicio al que vamos a realizar. Vamos a iniciarnos a nosotros a seleccionar de dónde parte, en dónde inicia. Por ejemplo, vamos a elegirlo en México, termina en México, donde lo queremos que termine, lo dejo en México y nos da automáticamente la tasa. En este caso, pues como ya sabíamos, pues es al 16%, fundamentado en los artículos 1, 14 y 16 de la ley del IVA. Si lo quiero en México al extranjero, pues nos va a dar al 16%, al 0%, perdón, y pues estoy, como lo vimos, con fundamento en el artículo 29 y el 60 del reglamento, no, también de la ley del IVA. Y pues el aéreo, por ejemplo, como veíamos, iniciaba en México, terminaba en el extranjero, es una exportación del servicio y solamente se considera que el servicio se realizó 25% en México. Entonces solamente a esa parte se le va a calcular el 16%. Y esto es con fundamento en el artículo 16, tercer párrafo de la ley del IVA.
Entonces así podemos hacerlo con cualquiera de los terrestres, por cualquier vía, perdón, y pues nos va a dar como la pauta, ¿no? Por ejemplo, el terrestre inicia en México, termina en México y nos va a dar la tasa del 16% y su fundamento, agregándole, solamente aquí le agregaría que pues tenemos que hacer la retención que nos marca el artículo 3. Y bueno, este es un archivito que no sé si algunos de nuestros clientes lo tienen, cuentan con él, y si no, algunos de los que nos están viendo, pues pueden solicitármelo y se los hago llegar. Se los puedo compartir. Ahora bien, pues si no tienen alguna duda, pues podemos ver algunos ejemplos. Bueno, pues el primer ejemplo sería un flete terrestre con parte nacional. Nos dice aquí nuestro ejemplo que inicia en Ciudad de México y termina en Guadalajara. Esta operación, pues como ya la habíamos visto, es totalmente grabada al 16% y lleva una retención del 4%. Pues con el fundamento en el artículo primero de la ley del IVA. Y con la fracción segunda que entra en donde nos prestan servicios independientes. La retención, pues tenemos el fundamento que nos dice que están obligados a efectuar la retención del impuesto al que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Y bueno, entramos en la fracción, en el inciso C, que dice que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. Ahora, por ejemplo, tenemos una importación que es una importación de servicio de transporte en que entra un door-to-door en un almacén en China y termina en un almacén en Monterrey. ¿Eso qué quiere decir? Que inicia en el extranjero y termina en México. Pues esto es un objeto de IVA porque la ley no contempla cuando el servicio inicia en el exterior y termina en territorio nacional. La ley nos menciona a qué tasa y nos define el transporte cuando el transporte inicia en México y termina en el extranjero. Sin embargo, no lo hace de manera contraria. Por eso, como les comentaba, nosotros utilizamos ese concepto de un objeto de IVA. Ahora tenemos un flete terrestre, parte nacional, que nada más sería el cruce, hacer el cruce con la frontera. Por ejemplo, tenemos frontera, Guadalajara. Dice, esta operación grava a la tasa de 16 y retención del 4% de IVA. Y bueno, el artículo primero que ya habíamos visto, con la fracción segunda. Y dice, si el servicio que se presta es una importación, se realiza el cruce de frontera. Si se realiza el cruce de frontera, deberá ser un objeto de IVA. ¿Por qué? Porque está iniciando en la frontera y todavía es parte del extranjero y está terminando en México, entonces es un objeto de IVA. Aunque tengamos en la parte del artículo primero, pues como no tenemos la definición del transporte cuando inicia en el extranjero y cuando inicia en el extranjero y termina en México, pues estaremos optando por ser no objetos de IVA. Ahora bien, tenemos un ejemplo de cuando tenemos una exportación de servicios. Por ejemplo, tenemos que el servicio es un door-to-door, almacén Tabasco, México, y termina en un almacén en Francia. Esta operación grava al 16, solamente el 25% del servicio.
y el resto del servicio se graba al 0%. Ahora bien, no sé si tengan alguna duda o algo que queramos ver. No, muchas gracias. Seguro. Tengo igual, de manera reciente, creamos un manual de operaciones. Igual les pudiéramos compartir para de manera puntual, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí un flete marítimo que tiene su origen en Singapur y tiene su destino en Manzanillo, aquí en México. Entonces tenemos que es un flete marítimo internacional y como lo mencionábamos, pues es un objeto de IVA ya que inicia en el extranjero y termina en México. Entonces no estaríamos agregando pues alguna tasa del impuesto. Ahora tenemos un ejemplo al revés, ¿no? Tenemos origen Manzanillo, destino Singapur, flete marítimo, de igual manera, flete marítimo internacional, origen Manzanillo, destino Singapur. Esta diferencia de la primera sí tiene una tasa, si bien no en, en importe no tiene diferencia, en tasa sí. Entonces, esta es una tasa al 0% porque inicia en México y termina en el extranjero. Y este es un objeto. O sea, aunque aquí y ya expresamente en el CFDI no lo, no lo, pues no se note la diferencia, sí las hay, ¿no? Entonces, sí, la tasa del 0%, aunque sea pues cero, es una tasa y al final de cuentas, pues la autoridad en cualquier momento puede decidir subir la tasa, modificarla y seguirá grabando, ¿no? Pero pues el objeto, a menos que detecte la actividad, pues la estará grabando. Y pues por mi parte sería todo. No sé si pues tengan una duda, algún ejemplo en específico que quieran que revisemos y pues lo podemos aterrizar aquí. Aquí nada más como comentario, como bien decía Mariana, la parte del no objeto y tasa cero, a lo mejor en importe no se ve la diferencia. Solo recordando que tasa cero sí tenemos como para facturar y esta tasa cero sí se debe de ver expresa en el CFDI. Es decir, sí nos da la opción de poner tasa cero y debe de aparecer tanto en el XML como en el impreso 0% y obviamente la cantidad cero, pero sí expresar la tasa. En la parte del no objeto, pues sí, no hay una opción que nos permita realmente poner un objeto, entonces simplemente no se pondría absolutamente ninguna tasa. Exacto. Sí, porque no Gracias. existe. Ujú. Gracias, Lynn. No, hay que... Bueno, pues entonces, si no hay dudas o creencias, algo, pues por mi parte sería todo. Pues les agradezco su tiempo y pues pues tienen mi contacto y el de Lidia y pues cualquier cosa estamos para servirles.
Gracias, Muchas Mariana. gracias, Mariana. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mariana. No, ¿de qué? Gracias, Carmen. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Güey, te saqué tu carro, güey. Porque la pinche vieja, güey, no, que si no le ibas a sacar. Pero déjame ver, voy a estar ahí mi prima. Le digo, ¿qué se fue? Ahorita se lo saco. Su puta madre, güey. Tú me dices, dijeron los demás vecinos que sí puede meter el carro.